Hoy vamos a empezar un tema nuevo. Empezamos las leyes de Tumat Ojlin, las leyes de las impurezas de los comestibles. ¿Qué es el tema de la impureza de los comestibles? El tema es así. Vamos a ver hoy, en el primer capítulo, Rambam va a poner las reglas generales del tema, pero principalmente el tema es que las comidas son aptas para recibir impurezas rituales más que cualquier otra cosa. O sea, tienen su manera especial cómo quedan impuras y cómo imparten impureza. Y eso es lo que vamos a ver empezando de hoy para los próximos días. O sea, cómo y cuáles comidas quedan impuras. También vamos a ver todo el tema por qué nos lavamos las manos antes que comemos ciertas comidas. Y ahora que estamos ya aproximándonos a Pesaj, ¿sí? Por ejemplo en el Seder nos lavamos las manos antes que comemos la papa o la cebolla o la selga, depende de la costumbre de cada uno, pero que lo remojamos en agua salada y antes que hacemos eso nos lavamos las manos. ¿Por qué nos lavamos las manos? Generalmente nos lavamos las manos, ¿sí? Lo más común que todos conocemos es cuando nos lavamos las manos para comer la jalá, para comer el pan. Pero la razón por qué nos lavamos las manos antes de comer la papa en el agua también es un tema que vamos a ver justamente hoy. Vamos a verlo hoy en el capítulo de hoy. Y son todos temas que tienen que ver con la pureza e impureza de las comidas. Bueno, empezamos. Dice el Rambam así: el hot tumat ochlin, las leyes de las impurezas de comidas. Dice mitzvah taseachat, estas leyes incluyen solo una mitzvah. ¿Cuál es esta mitzvah? Vehi din tumat ochlin umashkim asheran. Son las leyes de las impurezas de las comidas, con todos sus detalles, y la explicación de esta mitzvah vamos a ver en los capítulos que siguen. Dice así el Rambam, Perek Rishon, primer capítulo, Halajá Aleph. Dice, Kol Ochel, Hamiyuchad le Mahal Adam, cualquier comida que es algo designado para el consumo humano, que gon, por ejemplo, lechem u basar, carne y pan, vanavim, vezeitim, y aceitunas y uvas, etcétera, que son cosas que son comestibles principalmente, que son comestibles por los seres humanos. ¿Sí? O sea, el pan no los comen los perros, lo comen los humanos. Así también las aceitunas y las uvas, son todas cosas que se comen por seres humanos. Mekabel tumá, todos estos son susceptibles a recibir impureza. Y todo aquel que no puede recibir esta impureza, que todo aquel que no puede ser comido por un ser humano, haréis de taor veno mekabel tumá, está puro y no puede recibir impureza. Solo con la excepción del caso que, aunque no es algo que comúnmente uno lo come, si uno fue y separó esa cosa para comerla, entonces ahí sí puede recibir impureza. Sí, ahora obviamente estamos hablando en términos muy generales, porque siempre empezamos así, hablando en términos generales, y después pasamos a los detalles. Entonces, la primera regla general que vimos es que solo algo que está designado para consumo humano, eso es algo que puede recibir impureza. Ahora, en todo caso, o sea, en el caso común, que es una comida designada para ser comida por un ser humano, o algo que realmente no lo come un ser humano, pero uno fue y lo designó para comerlo, en todos los casos, esa comida no va a quedar impura hasta que esté mojada con uno de los 7 líquidos que vamos a enumerar ahora. Y esto es lo que nosotros llamamos preparación. O sea, para que una comida pueda quedar impura, tiene que estar preparada de determinada manera. Esa preparación es que tiene que estar mojada con uno de los 7 líquidos. Como dice en Levítico 11:38, que si vas a poner agua sobre una semilla, y continúa el pasuk diciendo que
y va a tocar una impureza, entonces esa semilla va a quedar impura. O sea que la única manera como una comida puede quedar impura es si viene en contacto primero con uno de los 7 líquidos. Ahora, ¿cuáles son esos 7 líquidos? Dice en Alajabet, Velohen, Ashiva, Mashkin, Shemachshirin, Tajlin, Tumay. Estos son los 7 líquidos que preparan a una comida para que quede, para que pueda quedar impura. ¿Cuáles son? Dice Hamaim, el agua, Hatal, el rocío, Hashemen, el aceite, Hayain, el vino, Hajalav, la leche, Hadam, la sangre, Vadvash y la miel. Y solo preparan. ¿Sí? Cuando decimos la palabra preparan, nos referimos solo preparan para que eventualmente si toca algo impuro, que ellos queden impuros. Solo preparan si esos líquidos vinieron en contacto con la comida, con la conciencia del dueño. O sea, si cayó sin querer agua sobre una comida, no hace que esa comida después, si toca algo impuro, quede impura, porque eso fue sin querer. Velo yusruhin, y las aguas no pueden estar amargas o sí, tiene que ser agua natural que se pueda tomar y no agua que se echó a perder. Aunque agua no se echó a perder, pero quizás había algo adentro que lo hizo que tenga olor feo. Porque el agua no apta para tomar no califica algo para recibir impureza. Ahora, una vez que la comida fue mojada con uno de estos 7 líquidos, de la manera que acabamos de decir, o sea, con la conciencia de los dueños, entonces ahí ya esa comida es apta para quedar impura, inclusive si después la secaron. O sea, no tiene que estar mojada en el momento que viene en contacto con una cosa impura. Sino, si esa fruta, vamos a decir que esto acá es una manzana, ¿sí? Si esta manzana la mojé conscientemente, o sea, yo fui y la mojé, la lavé, y después la sequé y vino en contacto con algo impuro, esto queda impuro. ¿Okay? Ahora ya vemos por qué nos lavamos las manos, ¿sí? Ya empezamos a ver por qué nos lavamos las manos antes que comemos la papa remojada en agua salada, porque es agua, y ¿sí? Es una papa, que es comida humana, remojada en agua que nosotros lo remojamos conscientemente. Entonces nos tenemos que lavar las manos, porque si nuestras manos están impuras, va a impurificar a esa papa que está remojada. ¿Ok? Vamos a ver después por qué lavar las manos y todo eso. Halajá Gimel. Ogel shaya balur beme perot. Ahora, ¿qué pasa? Comida que estaba remojada con... estaba mojada con jugo de frutas. Que gome, tutim, brimonim, por ejemplo, jugo de... ¿cómo se dice? Strawberries. Frutillas. Gracias. Por ejemplo, jugo de frutillas. Fresa. ¿Ok? En Uruguay decimos frutillas. Por ejemplo, frutillas o fresas. O sí, son los ejemplos que trae. Pero en realidad va a cualquier jugo de fruta. O jugo de granada. Entonces, entonces, aunque está mojado, siendo que no es uno de los 7 líquidos, ¿sí? La fruta de el jugo de fruta no es uno de los 7 líquidos, no es agua, no es miel, no es, ¿sí? No es ninguno de los 7 líquidos. Entonces, aunque estaba mojado en el momento que esa verdura fue, esa fruta o verdura o comida fue y tocó inclusive la carne de un cadáver, no obstante no se impurificó. Porque de vuelta, para que una comida sea apta para impurificarse, tiene que estar mojada con una de estos 7 líquidos. הלכה ד' אין שם משקה שמקבל טומאה, אלא שבעת המשקים שמנינו בלבד. אבל שאר מפירות, כדרך שהם מכשירים, כך הם מקבלים טומאה כלל. Solo los 7 líquidos que mencionamos antes son susceptibles para impureza ritual, ¿sí?
Pero otros jugos, o sea, por ejemplo, el jugo de la aceituna, que es un jugo de fruta, entonces se llama aceite, ¿sí? Siendo que es aceite y el vino son jugos de frutas, pero son los únicos dos que pueden impurificar. Alajá, hey, zeitim vanavim shelo heviu shlish. Ahora un caso muy interesante. ¿Qué pasa cuando llamamos al aceite aceite? ¿Cuándo pasa de ser jugo de aceituna y entra a lo que llamamos a la categoría de aceite? Entonces dice, y así también con el vino, ¿cuándo pasa de ser jugo de uva a ser vino? Se dice que eso es cuando la uva y cuando la aceituna maduraron a tal nivel que producen más que un tercio de lo que produciera en el caso que estuviera maduro completamente. O sea, si de una aceituna sacamos, vamos a hablar obviamente de algo que no es posible, pero solo para hacer números simples. Si de una aceituna yo puedo sacar, cuando está completamente madura, puedo sacar 1 litro de aceite, de una aceituna, y todavía no maduró completamente, entonces cuando decimos que ese jugo que sale de esa aceituna está considerado aceite, siempre y cuando podés sacar de esa aceituna por lo menos 334 mililitros de aceite. O sea, si podés sacar más que un tercio de lo que pudiese sacar en el caso que estaba completamente madura la aceituna, entonces eso ya está considerado aceite. Menos que eso está considerado un jugo de aceituna, que no es el aceite porque la aceituna no llegó a su madurez común o total. Así también con la uva. Entonces, en el caso que no llegaron a ese nivel de madurez, que se mide con la cantidad de aceite o la cantidad de jugo de uva que producen, entonces no pueden preparar algo para quedar impuro, porque no se llaman aceite ni vino, sino se llaman jugo de uva o jugo de aceituna. Hay lo que se llama el perot, que se llama torinol. Al-Javav. Ahora vamos a pasar a otro caso interesante, que son comidas que aunque son, dijimos antes que todas las comidas todas las comidas que son comidas humanas pueden recibir impureza. Ahora vamos a decir algunas excepciones. ¿Por qué? Dice, porque aunque son comidas por los seres humanos, dice, uno no los come, uno no los come por el placer del cuerpo, o sea, uno no los come estas cosas que vamos a decir ahora por ellas mismas, sino uno lo come siempre con otra cosa. Entonces no está considerado una comida, sino está considerado como un condimento. O uno lo come por su apariencia, o por el olor, el aroma que da en la comida. Por eso uno lo come. Entonces no está considerado una comida con respecto a estos temas de pureza e impureza. ¿Y cuáles son esas cosas? Dice el Rambam, esas comidas, dice Veiluhen Haakshet Vahamas Veroshe Besamim Vahatia Vahaltit Vapilpelin Vahalot Haria Vehol Kayotze Bahen. En español sería el jengibre, algo que se llama en inglés, que no puedo encontrar la traducción, aldarzini. No sé si es en inglés o en qué idioma, esa es la única palabra que puedo encontrar. Después está la raíz de la azafetida y el cártamo. ¿Sí? Esas son cosas que son más bien condimentos y no se comen solas. Por lo tanto, no reciben impurezas. Halajá Zain. Hasheves Stomo la agilat gufo que yakota sade. ¿Cómo se dice en español? El eneldo, dill, ¿sí? Que aunque es más bien un condimento, pero no obstante se come solo también. Por lo tanto, es como cualquier otra verdura. Y si uno eneldo, gracias, ok. Y si uno
tuvo en mente usarlo como condimento y no como comida, entonces ahí no reciben pureza. לשבת משנתנה הטעם לקדירה, הרי זו כזבל, ואינה מטמאה טומאת אוכלים. אוקיי. הלכה ח' התמרים והגרוגרות שנתן לקדירה כתבלין, עדיין הם מטמאים טומאת אוכלים, עד שיפסודו מלאכול אדם. Los dátiles y los higos secos, entonces también se usan mucho para condimentar, especialmente en el Medio Oriente, ¿sí? En la parte de Israel, que lo usaban mucho, lo metían mucho en las otras distintas comidas. No obstante, obviamente son comidas por sí mismos, por lo tanto, siempre y cuando tienen su sabor común, están considerados comidas humanas para estos temas. O sea, quedan impuros si vinieron en contacto con una de los 7 líquidos. הלכה ט' הקרשינים אם ירדון למאכל האדם מטמאים טומאת אוכלין. La arveja, ¿sí? Si fue, depende, ¿sí? Si uno lo separó, lo designó para comerlo solo, un plato principalmente de arveja, ¿sí? Entonces también queda impuro. A la hayud, hakor, ¿sí? Estamos hablando ahora uno por uno, distintas comidas que a veces usan como condimento, a veces se usan como comida principal. Dice hakor, hareu que es lechol davar, veim shloko vetigno metame tumat ochlin. Los palmitos, ¿sí? Palmitos es mundial, eso, o quizás tiene algún otro nombre en alguna otra parte. Hearts of palm se dice en inglés. En español uruguayo los llamamos palmitos, ok. Parece que en Colombia también se dice palmitos. En Costa Rica, en Cuba, ¿sí? Moshe David, Adif, palmito, ¿sí? Ok. Entonces los palmitos, dice el Rambam algo muy interesante, está considerado como madera. O sea, no es ni condimento, es como una comida, es como madera. Pero no obstante, si fue cocido o si lo hirvieron, entonces ahí ya pasan a ser comidas comunes, como bien dice. Palmitos son Hearts of Palm. A ver si encuentro acá vamos a buscar una foto así, ¿lo entiende Moshe David? Acá tenemos una foto. Ah, ok, ya entendió. Ok, bien. Seguimos, Yudalef. החרצנים והזגין אף על פי שכנסן לאכלן, לא אוכלין, אינו מטמאים טומאת אוכלין. Las semillas de las uvas, אף על פי שכנסן לאכלין, אינו מטמא טומאת אוכלין, no están considerados como comidas, inclusive si uno lo separó para comerlo. זיתים וענבים הקשים, הלכה י"ב, las aceitunas y las uvas duras, שנפרצים ויוצאים מתחת הקורה בשעת הדריכה, que cuando procesan las uvas y las aceitunas se salen de debajo no sé, de las plancas que usan, de las maderas que usan para aplastarlos, como que salen los costados, están tan duras que no se pueden aplastar. Eno mekablin tumá, no reciben impureza, ¿por qué? Porque no son comestibles. Ok, no sé, te los recomiendo que los pruebes porque están muy buenos los palmitos. Dice Vat Kama, ¿y hasta cuándo están impuros? Dice Ad arba kabin lechol kur, היה נפרץ יותר מזה מקבלים טומאה, ואם כנסה לאוכלין אף על פי שניתן פחות מ4 קבין מקבלים טומאה. ¿Sí? Decimos eso es cuando se escapan pocas uvas y aceitunas
en el procesado, pero si son muchas las que se escapan, entonces parece que eso ya es la manera común. Entonces esas aceitunas y uvas también, bienvenida Keresh, esas aceitunas y esas uvas también reciben impureza. Halajá Yud Gimel, הכפניות והפגין והבוסר והקצח, הרי הם כוחלים ומקבלים טומאה. Frutas, a ver cuál es la traducción exacta. Frutas que en ciernes, frutas que están recién, sí, que están recién creciendo, recién, no sé cómo se dice, están recién apareciendo, ¿sí? Entonces están considerados como comidas tiernas. Ahí va, están considerados como comidas. Lulavei zradin, הלכה י"ד, וחרובין ושל הרל ועלי אלוף השוטה אינו מקבלים טומאה עד שיתמתקו. Cuando estamos hablando de hojas, comidas que son de hojas, por ejemplo, palmeras y el algarrobo, por ejemplo, en esos casos, entonces no son comestibles de ninguna manera hasta el momento que estén completamente maduras, porque son muy amargas si no están maduras. Entonces uno no lo puede comer, por lo tanto no reciben impureza hasta que maduren. Halajá Tetvav, החרדל והתורמסין ושאר כל הנכבשים מטמאים טומאת אוכלין בין שהמתיקו בין עד שלא המתיקו. Las semillas de mostaza y no sé cómo se dice esto, los porotos de lupino y otras frutas que hay que hacerlos, ¿cómo se dice? Pickle. Hay que hacerlo en escabeche. Entonces, en esos casos, estas comidas son siempre marinarlos, hay que marinarlos, gracias. Estas comidas siempre son susceptibles a quedar impuras, inclusive antes que fueron marinadas, porque también tienen su manera de comerlo, inclusive antes que fueron procesadas. El zucchini, muy interesante, dice los pelos del zucchini y la flor de zucchini no son comestibles, por lo tanto no reciben impureza. Yudchet Dvash Bekavarto, miel cuando está ¿cómo se dice? En el panel. Metamé Tumat Ochlin Shelo B'machshavá, impurifica, o sea, está considerado también como miel. Si ahora pasamos a los líquidos y hablamos que uno de los 7 líquidos es el líquido de la miel, entonces todavía está en el panel, también es suficiente líquido para impurificar. Radad Dvash Mishesarek Halot Mistamem Mishum Mashke Dvash Azav Mekavartov Mitame Tumat Mashkin Hashav Lev Lochlim Mitame Tumat Ochlin. Sí, o sea, ahí va, perdón. Cuando está todavía en el panel, está considerado comida y queda impuro. Cuando está fuera del panel, está considerado líquido que impurifica. Halajá Yutet. Halajá Yutet. Hashemen Hakarush En Oje Velo Mashke. El aceite seco, o el aceite, no se dice seco, hay otra palabra mejor, cuando queda como una gelatina, entonces no está considerado una comida
ni tampoco un líquido, o sea, no queda impuro ni tampoco impurifica. Hasabelo que su karush ben la achlim ben la mashkin batla dato, inclusive si tuvo intención de comerlo, panal, ¿ok? Coagulado, gracias. Inclusive si tuvo en mente de comerlo, de esa manera no sirvió su intención, o sea, la intención que él tiene no cambia el hecho. Imagina Adam Shekarash en lo más que así también la sangre coagulada no está considerado líquido ni tampoco sólido, o sea, no comida ni tampoco bebida. En el caso que tuvo en mente de comer la sangre, como estaba coagulado, entonces su intención sí cambia. El hecho en el caso de la sangre, a diferencia del caso del aceite, muy interesante. Pero en el caso que tuvo intención de tomarla, entonces ahí su intención no cambió nada. Dice acá, hay una explicación que dice que la verdad que no se entiende por qué la diferencia entre el aceite y la sangre. En todo caso, si tendría que haber una diferencia, sería al revés. ¿Sí? El aceite coagulado es más común de comer que sangre coagulado. Dice, no obstante, probablemente en esas épocas, en las épocas del Rambam y del Talmud, anterior al Rambam obviamente, parece que había costumbre de gente que comía sangre coagulada. Halajá Jaf, Halav Shekarash, lo oje velo mashke, Halav Shekarash, leche que también se coaguló, no está considerado comida ni bebida. Hashav Alav Keshu Karush ben lachlo ben le mashkin, perdón. Hashav Alav le ochlin metamet tumat ochlin, en el caso que tuve la intención de comerlo, entonces ahí sí es como comida. Le mashkin batladato, en el caso que tuve intención de tomarlo, no está considerado una bebida. Al-Jaja Falev Dvash Marim, la miel de los dátiles. Lo oje lo mashke, no está considerado ni comida ni bebida. Hashav Alav le ochlin, si tuvo en mente de comerlo, Metamet tumat ochlin, ahí sí sirve como comida. Le mashkin batladato, en el caso que tuvo en mente de tomarlo, no cambió nada. Shalkolme perot kulan lo oje lo mashke, y el resto de los jugos de frutas no están considerados comida ni bebida. Hashav aleem ben la mashkin batladato, inclusive si tuvo en mente de comerlos o tomarlos, no cambió el hecho. Alajá Javbet Hasheleg en oje lo mashke, muy interesante, la nieve no es ni comida ni bebida, o sea, no está considerado agua ni siquiera, sino tiene su identidad propia, que es la nieve. Pero en el caso que tuvo en mente usarlo como agua, como bebida, entonces ahí sí su intención sirvió para cambiarlo. Pero en el caso que se impurificó parte de la nieve, no se expandió la impureza por toda la montaña de nieve que tenía, la masa de nieve. En el caso que lo pasaron por un recipiente de cerámica impuro, quedó totalmente impuro. Shechishev alav batladato varei hu tahor. La leche que está todavía en los pezones del animal cuando lo faenan, entonces inclusive si él tuvo en mente de tomar esa leche, batladato, su intención no cambia nada. Vareu taor, y esa leche está pura. Hashava la halev shebakeva, haréis de metamet tumatochlim, pero en el caso que él tuvo en mente de comer la leche que está en el estómago, entonces ahí sí esa leche está considerada comida. Halajá Daled,
anavim shedrachan meshelech bahem adorech shetiv arev metamim tumat mashkin. Las uvas, cuando las están pisando, una vez que ya fueron de este a oeste y de norte a sur, o sea, pisaron así y pisaron así, eso ya hace que el líquido sea un líquido impurificador. En el caso que quedaron uvas completas, esas uvas están consideradas comidas y no bebidas. Así también con las aceitunas. ופתח חמור ובשר וחלב ובשר פרה אדומה ופיגול ונותר אף על פי שכל אלו אסורים בהנאה כולו מטעמים טומאת אוכלים. Muchos casos trae acá de comidas prohibidas, o sea, comida que no se sacó las donaciones que hay que sacar, o carne con leche, o un animal que se había que tirar del precipicio, etcétera, etcétera. Distintos casos de comidas que está prohibido comer, dice el Rambam, aunque hay casos que están prohibidos no solo de comer, sino también prohibido tener beneficio de ellos. No obstante, ellos impurifican la impurificación de comidas. O sea, si quedaron impuros, impurifican. Si quedaron impuros a través de venir en contacto con un líquido, después tocaron algo impuro, impurifican. Aunque de vuelta, aunque estos casos son cosas que cosas que no solo no se puede comer, sino tampoco se puede tener beneficio de ellos. Con esto concluimos el shiur de hoy, el primer capítulo de las leyes de Hilchot Tumat Ocholin, la impureza de las comidas. A ver si hay alguna pregunta. Vamos a tomar preguntas. Un placer. Preguntas. Ok. Bueno, por acá se llama algo morcilla. Ok, parece que en Costa Rica existe el tema de la sangre coagulada. ¿Qué hacemos, mancha? Ok, dice Moshe que el shiur de Taño estuvo muy lindo, la verdad que sí.